La civilización maya es una civilización mesoamericana florecida en Guatemala, específicamente en Petén. Los mayas se desarrollaron desde el año 1300 a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo. Durante el desarrollo de esta civilización se dieron tres periodos muy importantes. El primero fue el periodo preclásico teocrático. Este periodo fue considerado como el nacimiento de la civilización maya, al igual que del nacimiento de la agricultura. A este le sigue el periodo clásico o teocrático. Durante este periodo se estableció la religión y la sociedad giraba en torno a esta. Por último está el periodo posclásico o bélico, que se caracteriza por ser el final de dicha civilización debido a la problemática militar y económica que se vivía en esos tiempos. Hoy les explicaré nuestros objetivos en lo que respecta de nuestra investigación. Objetivo general: conocer parte de nuestra cultura pasada que como guatemaltecos debemos aprender y enorgullecernos como tal. Objetivos específicos: aprender la manera en cómo nuestros antepasados vivían y se comportaban en la sociedad. 2. Descubrir cómo eran anteriormente las civilizaciones mayas y su desenvolvimiento en diferentes aspectos. 3. Entender y realizar los pensamientos que los mayas tenían acerca de diferentes ciencias. La civilización floreció en Petén, departamento de Guatemala, enriquecida de cultura y de ideologías que hoy en día admiramos grandemente en Guatemala. Ellos tuvieron grandes avances de arte, arquitectónicos, ideológicos, matemáticos y entre muchas otras cosas más. Los mayas fueron una civilización desarrollada en Mesoamérica que tuvieron lugar desde el año 1300 a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo. La cultura maya se ha clasificado en distintos periodos debido a las evoluciones tan marcadas que ellos desarrollaron. Tales clasificaciones son periodo preclásico, periodo clásico y finalmente el periodo posclásico. Algunas de las características de los mayas son: la ropa demostraba en qué nivel de la sociedad se encontraba la persona. Eran muy elaborados y las mujeres se vestían con huipiles o faldas, mientras que los hombres se vestían con un tapado. Se acostumbró a modificar la fisonomía de los niños desviándole los ojos al colocarle objetos en la frente. Ellos poseían en su piel pintura corporal, todo con fines decorativos. La deformación del cráneo era otra de sus costumbres. Ellos les colocaban 2 tablas en la frente a las personas. Cabe destacar que no todos podían realizar las modificaciones mencionadas anteriormente, ya que dependía de la clase social a la que la persona pertenecía. Algunos cambios físicos eran exclusivos para la nobleza. Mayas tras la conquista española. Para los mayas, al igual que para la mayoría de los pueblos americanos, la llegada de los españoles fue un auténtico cataclismo, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto biológico. Las nuevas enfermedades frente a las cuales los indígenas carecían de defensas y la dura explotación a la que fueron sometidos en los siglos del avance de la colonización, llevaron a la extinción de numerosos grupos étnicos y a la desestructuración cultural de los que sobrevivieron. El periodo preclásico teocrático, también conocido como el periodo agrícola. Este periodo fue considerado el inicio de la civilización maya, al igual que el del inicio de la agricultura. Durante este periodo los mayas obtuvieron características que los diferenciaron de los demás grupos mesoamericanos. También apareció por primera vez la cerámica y se desarrolló el idioma maya. Los habitantes de este periodo fueron los primeros en construir ciudades con un gobierno teocrático. De igual manera, se realizó una gran cantidad de construcciones y de asentamientos, los cuales, algunos de ellos, llegaron a ser grandes ciudades. Se construyeron ciudades como Nacbé, Caminaljuyu y Tacalica Baja. De igual manera, en este tiempo se determinó la religión, ya que como sabemos los mayas profesaban una religión politeísta. Y de la misma manera se determinaron las leyes que regían a los mayas en ese entonces. Periodo clásico. Durante este periodo el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo tanto en el campo tecnológico como en lo social, económico, político, religioso y artístico. Se construyeron canales de riego aumentando la superficie cultivable y el comercio en regiones más extendidas. Se le llamó la época de oro donde alcanzaron el máximo desarrollo
de todas las áreas de la ciencia, tanto escultura, matemática, alta astronomía, religión, calendario solar, medición del tiempo, medicina y operaciones craneanas tuvieron grandes avances. Surgieron artesanos especializados en distintos aspectos culturales y la actividad arquitectónica cobró gran relevancia. Se construyeron pirámides monumentales, estelas y monumentos con inscripciones jeroglíficas contando hechos históricos. La sociedad se basó en un gobierno teocrático con los poderes civiles y religiosos íntimamente ligados y campesinos y artesanos entregando su tributo. Periodo posclásico bélico. El periodo posclásico fue una de las últimas etapas de la historia de América precolombina, entre los años 900 después de Cristo y el año 1521 después de Cristo. Se caracteriza por una situación de problemática militar y económica. El término Mesoamérica proviene del griego y su significado es América Intermedia y se refiere a los territorios de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Las culturas que estuvieron involucradas en este periodo fueron los imperios mayas, incas, aztecas. Todo esto fue interpretado por evidencia arqueológica. Por ejemplo, los mayas crearon un sistema numérico y fueron capaces de realizar complejos cálculos astronómicos. Fue una cultura compleja y avanzada, la cual tenía una organización social formada por dos élites, militares y sacerdotes. Los incas, la sociedad estaba conformada por artesanos, campesinos y esclavos, y su gobierno era de tipo monárquico y teocrático, junto con sacerdotes y fuerzas armadas. Fue una de las culturas más organizadas en población, impuestos y recursos. Los aztecas también eran gobernados por militares y sacerdotes, y estuvieron bajo un estado militarista. La sociedad azteca se conforma por comerciantes, campesinos, esclavos y artesanos. Este periodo se caracterizó por dos etapas, posclásico temprano. Esta etapa se caracteriza por los cambios climáticos que afectaron a los pobladores, ya que se presentaron grandes sequías y no se pudo realizar cosechas. Por lo tanto, las ciudades se vieron afectadas por una decadencia, en especial la civilización maya y sus alianzas. Posclásico tardío. En las regiones de Guatemala surgió un aumento de población de los pueblos indígenas quiché y cachiquel, mientras que por otra parte los antiguos pueblos sedentarios fueron abandonados, dejando una gran extensión de terrenos como consecuencia de conflictos internos entre estados independientes y de la invasión militar europea a partir del año 1492. Conclusiones. Los mayas se definieron por ser una sociedad de cultura sobresaliente en su geografía. Ellos no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades o estados independientes entre sí. En el periodo preclásico teocrático vimos que fue considerado el inicio de la civilización maya, ya que en este surgió la agricultura y la cerámica. De igual manera se construyeron aldeas que con el tiempo se convirtieron en grandes ciudades. La llegada de los españoles a tierras mayas fue todo un cataclismo, es decir, fue todo un desastre para los mayas, ya que esto afectó tanto su aspecto cultural como su aspecto biológico. También vimos que el mayor centro de importancia en el periodo clásico es Teotihuacán, y en cuanto a la ciudad, esta se halla más organizada y estratificada. Y para finalizar, el periodo bélico fue otro punto de la investigación, y este se caracteriza por la problemática militar en las culturas mayas, incas y azteca. Esta etapa fue la última de la historia de América precolombina y se divide en dos etapas, posclásico temprano y posclásico tardío.